Muy buenas tardes, estimados hermanos, amigos y amigas que nos sintonizan en esta hora de la tarde de hoy viernes 8 de noviembre del 2023. Les habla el pastor Daniel Carlos, con una clase más acerca del método de estudio bíblico. Sean bienvenidos aquellos que durante los primeros videos han estado acompañándonos y han estado con nosotros, bueno, conmigo, paso a paso, eh, en este método de estudio bíblico, donde estamos tomando la carta de Colosenses, aplicando el método de estudio bíblico con paciencia, paso a paso, pero también a la par usted podía decidir tomar un libro o un capítulo o una sección, una porción de versículos de la Biblia para que esté aplicando este método de estudio bíblico a su estudio bíblico personal, ¿no? El mismo apóstol Pablo decía en el capítulo 1 de Colosenses, versículo 9, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Creo firmemente que el creyente debe estar empapado y lleno de la palabra de Dios, ya sea por medio de su iglesia local, donde los pastores, los maestros van enseñando la palabra de Dios, eh, pero también llega un momento en la madurez del creyente donde él mismo tiene que aprender a hacer un estudio bíblico personal. Y en eso es lo que nosotros, o bueno, al menos mi persona, estoy tratando de que el creyente paso a paso siga cada clase llevando un método de estudio bíblico personal, que para algunos de repente va a ser un poco más ligero porque tiene ya la práctica, algunos quizás no, recién están empezando como quien dice de la manera básica, desde cero, y cualquiera sea la situación, todos ya estamos en el barco, todos ya estamos en las clases de método de estudio bíblico personal. Sean bienvenidos una vez más a esta octava clase donde vamos a ver los conectores lógicos. Pero antes, obviamente, vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado avanzando hasta aquí, ya no detalladamente, sino porque ya lo hemos hecho al detalle clase por clase, pero sí con paciencia para que aquellos que recién se están conectando o están viendo este curso puedan enchufarse, puedan involucrarse en el método de estudio bíblico y sobre todo lo puedan comprender para también llevarlo a la práctica. Entonces, ya iniciamos con una breve oración. Amado Señor, te damos gracias por esta tarde, por este tiempo que nos llevas a estudiar tu palabra. Señor, tu palabra es verdad y muéstranos tu verdad para que, como el apóstol Pablo oraba, que seamos llenos del conocimiento de tu voluntad. Y eso lo podemos hacer por medio de tu palabra, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Danos, Señor, esa sabiduría e inteligencia para discernir las cosas espirituales de tu palabra, para ponerlas en práctica en nuestro estudio bíblico personal. A ti te damos la gloria y dejamos todo esto en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, todos listos entonces para iniciar nuestra clase. ¿Ok? Bien, antes vamos a dar un breve repaso de lo que hemos estado viendo hasta el momento. Si algunos tienen algún comentario, algunos tienen alguna pregunta que de repente en vivo lo están haciendo, lo pueden hacer a través del chat, puedan estar comunicándose, eh, enviando sus preguntas también. ¿Listo? Voy a estar atento entonces
a los comentarios o a las preguntas y saludando también a aquellos que se están conectando a la clase del día de hoy. Muy bien, sin más preámbulo, entonces veamos lo que hasta este momento hemos estado eh, avanzando, ¿no? Decíamos que el método de estudio bíblico no es el único, hay muchos métodos también, pero en esta ocasión estamos viendo este método que consta de tres partes, ¿no? Que es el método inductivo, la observación, la interpretación y la aplicación. Todavía estamos en la observación y vamos a estar un buen rato porque es importante. A veces cuando no observamos bien, cuando no vemos en detalle eh, palabras, conectores, artículos, el contexto, etcétera, entonces vamos a hacer que la Biblia diga una cosa que no está diciendo. Entonces vamos a tener cuidado en esto y vamos a pasar el tiempo necesario en esta primera etapa de la observación. Bueno, la observación simplemente era prestar atención a lo que uno ve, a lo que uno está leyendo, ¿no? Y esto requiere una concentración. Esto va a requerir, como ya se les ha dicho, la lectura no de una o dos veces, sino de varias veces de la porción, libro o capítulo de la Biblia que yo estoy estudiando. ¿Ok? Entonces, mientras más usted lee, más detalles va a observar, más preguntas se va a hacer, más a profundidad va a estar observando, leyendo lo que usted está estudiando. Es por eso que teníamos tres etapas también en la observación. Primero, lo que era la observación previa. Y ya cada uno tiene que estar en esta etapa enriqueciendo un poquito más las cosas que previamente ha observado, como por ejemplo, ¿no? Habíamos dicho quién es el autor, ¿ya? En este caso ya la misma epístola está diciendo, ¿no? Pablo y Timoteo, eh, y el hermano Timoteo, ¿no? Quienes están escribiendo la carta, o al menos están saludando, pero el autor es Pablo. Hay libros o epístolas donde no va a mencionar el autor, como Hebreos, por ejemplo, ¿no? Entonces, en esta observación previa uno tiene que leer, pero también puede ser uso de algunas herramientas que nos pueden dar información. Ojo, no es correcto depender de esas herramientas constantemente, solamente para obtener alguna información que no lo tengo en la misma lectura de la porción que yo estoy estudiando, ¿ok? Pero muchas veces sí, en la misma lectura se va a encontrar esa información, como el autor, a quién va dirigido. En Colosenses hemos dicho, bueno, Pablo y el hermano Timoteo, a los santos y fieles hermanos que están en Cristo Jesús, que están en Colosas, ¿no? Ya se está diciendo el destinatario o a quién va dirigido. La situación en que fue escrita, hemos visto que Pablo lo hizo a través de la cárcel o cuando estaba en la cárcel. Fue Epafras quien probablemente el fundador de esta iglesia que va a visitar a Pablo y le va a informar de toda la situación, de cuánto amaba a los hermanos y que oraba por ellos, y que Pablo se va a identificar que no necesariamente Pablo es el fundador de esta iglesia, pero también los ama, ¿no? Y todo el desarrollo de la carta que estamos viendo ahí. Los problemas que tenían, de repente algunas herejías, eh, algunas falsas doctrinas, ¿no? La historia también es bueno, no hemos visto un poco o no hemos visto mucho lo que es la historia, sería bueno que ya ustedes en su propio observación previa hagan uso de enciclopedias o no averigüen un poco más acerca de la historia de este lugar llamado Colosas, la geografía misma, si pueden poner algunos mapas, etcétera. ¿Ya? Trata de revivir el pasaje, ponerse en la situación del que escribe y que se describe. Entonces, esta etapa ya hemos pasado y hemos hecho un material, ¿no?, acerca de la observación previa. Les dije que por el momento, al menos, no voy a dar materiales. Cada uno va apuntando lo que
considera necesario apuntar en cada una de las etapas y clases que estamos llevando en método de estudio bíblico, porque cada uno debe tener la costumbre de anotar. Yo tengo mi propio cuaderno donde anoto todo mi estudio, anoto todas mis observaciones y usted también. Ahora, al final, quizás me pueda animar en darle toda esta información, ya sea en las presentaciones de PowerPoint, como el mismo archivo que yo estoy haciendo del estudio de Colosenses. Más que del estudio de Colosenses, es del método de estudio bíblico, ¿no? Que ya más adelante le voy a poder estar ofreciendo, si es así. Y aquí es importante, como decía, está en letras amarillas, ver el contexto, ¿ya? Ver el contexto. También habíamos pasado a la observación primaria, que significa que hay que leer varias veces. ¿Cuánto tengo que leer? Varias veces, ¿ok? 3 o 4 creo que no van a ser suficientes. Mientras más leo, más voy a estar empapado del contenido, del tema principal, de algunas palabras claves, del mensaje en sí que el autor quiere transmitir en eso que yo estoy estudiando, ¿ok? En este caso, en la carta de Pablo a los Colosenses. Hay que leer varias veces. Parece algo obvio, pero por no leer o por no leer bien, a veces nos equivocamos y no hacemos un correcto estudio bíblico. Entonces hay que corregir eso. Hay que leer varias veces. ¿Ok? También se les sugirió, no es algo obligatorio, pero se sugiere que copie el texto a mano en un cuaderno, ¿no? En un blog, en lo que usted desee, sin los títulos o subtítulos que generalmente encontramos en la Biblia, o los números de capítulos o los números de versículos, para que usted, como en este caso es una carta, lo escriba y lo lea como una carta, ¿no? De principio a fin, sin guiarse de estas cosas como los números, los subtítulos que a veces nos distraen. No está malo, pero para nuestro estudio bíblico se aconseja hacer de esta manera, ¿ya? Tampoco no estoy diciendo que eso no vale, ¿ya? Sino que, por ejemplo, que yo te quiero citar un verso, ahí sí va a valer, ¿no? El capítulo y el versículo. Pero para un estudio personal se le aconseja que no, y ya les he mostrado, ¿no? Mi mismo cuaderno donde yo también he transcrito toda la carta de Colosenses. Y en esta observación primaria el objetivo es descubrir los temas principales o el tema principal o el concepto claro de todo el contenido del pasaje que estoy leyendo, como hemos visto en el capítulo 1 del Evangelio de Juan, hemos visto en el mismo capítulo 1 de Colosenses y hemos visto en toda la carta de Colosenses también, no le hemos puesto un título. Y nos decía aquí que es importante poner temas o títulos a los capítulos, no copiando de lo que en mi Biblia está, sino de lo que yo estoy entendiendo, por eso yo estoy leyendo varias veces. Déjeme decirle que esto es una aventura muy buena, más que aventura, yo creo que es una responsabilidad de cada creyente, pero cuando uno lo hace por primera vez realmente es una aventura, porque va descubriendo por sí solo, claro, con la guía del Espíritu Santo, con la guía de Dios, de lo que Dios le está hablando y le está mostrando en su palabra. Luego, ya nos hemos detenido durante varias clases en lo que es la observación profunda, ¿no? Justamente la palabra dice profunda porque vamos a profundizar cada vez más al texto que estamos estudiando, ¿no? Como dice, consiste en volver a leer detenidamente otra vez, ¿no? Y aquí vamos a buscar las palabras claves y se marcan las distintas divisiones que ya empecé en la observación primaria, ¿no? Esas divisiones que no me está dando los números de versículos, sino según mi comprensión de lectura que estoy teniendo, estas son las divisiones, como hemos visto también en 1 de Juan, hemos visto en Lucas, hemos visto en 1 de Timoteo y en Colosenses también, obviamente, ¿no? El capítulo 1. Ahora, ¿quién me da esas palabras claves? ¿Algún material? ¿Algún pastor? ¿Alguna revelación? No, las palabras claves lo saco yo, que
Recuerden, uno de los requisitos del estudio bíblico personal es depender en oración. Entonces, yo siendo guiado por el Espíritu Santo y habiendo orado previamente para hacer mi estudio bíblico personal, en responsabilidad de leer varias veces el pasaje, yo voy identificando cuáles son las palabras claves, porque yo considero que este es el tema central y esta palabra tiene que ver con el tema o el mensaje central del texto que yo estoy estudiando. ¿Ok? Eh, ya hemos visto ejemplos, ¿ok? Donde, bueno, en Primera de Timoteo esto lo voy a pasar nada más porque eso ya lo vimos, ¿no? Identificamos en el capítulo 4 de Primera de Timoteo el tema principal, el cuidado de un buen ministro. Y hemos hecho las divisiones, ¿no? Del 1 al 5 tiene cuidado de la apostasía, cuyas palabras claves hemos visto: posteros tiempos, apostatarán y fe también. En la segunda sección, del 6 al 16, tiene cuidado de la doctrina. El buen ministro tiene cuidado de la doctrina. Y sus palabras claves también, ¿no? Identificados en cada verso o del capítulo, ¿no? Enseñas, ministro y doctrina. La tercera, perdón, las demás palabras claves: piedad, ejemplo, ocúpate, ejercítate, no descuides y ten cuidado. Es así que en Colosenses capítulo 1 también el tema principal, después de haber leído muchas veces, ¿no? Se le puso Cristo, el perfecto reflejo del Dios viviente. Ahora, mientras uno va en la observación profunda, cada vez más leyendo, observando muchos detalles en profundidad, valga la redundancia, uno puede variar el título o el tema principal, claro, no todo el contenido, ¿no? Sino algunas palabras que usted va a considerar que encaja y debe ir ahí, ¿ok? Por lo pronto lo hemos dejado el tema principal del capítulo 1 como Cristo, el perfecto reflejo del Dios invisible, cuyas secciones van del 1 al 8, saludos y ejemplo de los colosenses que Pablo va a resaltar, del 9 al 14, oración para que sean llenos del conocimiento de su voluntad, y del 15 al 23, la preeminente gloria de Cristo. Del 24 al 29, la preocupación que Pablo tenía por la iglesia, cuyas palabras en este capítulo son fe, amor, esperanza, Jesucristo, Cristo, Padre, Dios. Pero también, creo que no he incluido acá, o lo he incluido en otra presentación, vendría a ser plenitud o todo, plenitud, ¿ya? Sobre todo en el verso 16, donde dice: por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda plenitud. Luego pasamos a las 6 preguntas importantes en la observación, que ya en la observación previa hemos hecho algo parecido, pero acá ya lo vamos a detallar y marcar en 6 preguntas importantes de la observación. Antes de continuar, quisiera saludar a cada uno de mis hermanos que están conectados. A los saludos también nuestro hermano Jaime Lemba, a Seferina Pincay, a Christopher Rosario. Hermanos, muchos saludos. Muchos saludos desde acá, a Aurora Pérez, a Paula Domínguez, a nuestra hermana Esmari Díaz también. Bendiciones, gracias por sus oraciones también, hermana. Sus saludos desde los Estados Unidos. Entonces, gracias por conectarse. Espero que también no solamente ustedes aprendan, sino que puedan avisar a otros para que también puedan estar conectados y aprender juntamente con ustedes. A mi hermana Elena Espinosa también, miembro de nuestra iglesia Vida en Dios aquí en Chosica, Lima, Perú. Entonces, espero que cada uno esté tomando sus apuntes, ¿ok? Voy a tratar de hacerlo un poco más pausado, un poco más lento, sobre todo para aquellos que recién están empezando o esto les parece un poco difícil, ¿no? Pero no se preocupen, es trabajoso, pero no es difícil, cuando dependemos de Dios, de su Espíritu Santo y en oración. Recuerden que
En las primeras clases de introducción veíamos algunos requisitos, ¿no? Y algunas dificultades también, como el desánimo, el cansancio. No se dejen vencer por esas dificultades. Bien, entonces veíamos las 6 preguntas importantes que también ya lo hemos desarrollado en las clases anteriores, ¿no? Estas 6 preguntas de observación era el dónde, que nos hablaba del lugar, ¿no? Nos hace localizar el lugar histórico donde sucedieron los hechos o lo que se escribió del texto que yo estoy estudiando. El lugar, ¿no? También el cuándo, que nos habla del tiempo o el momento en que se sucedieron las cosas o se escribió, ¿no? El momento histórico y cultural de un tiempo específico. ¿Okay? No es lo mismo el tiempo de ahora, que son tiempos modernos, tiempos muy tecnológicos, con el tiempo de la carta del apóstol Pablo cuando él lo estaba escribiendo desde la cárcel, ¿no? Es importante identificar el cuándo se escribió o cuándo sucedieron estas cosas. También decíamos el quién o el quiénes, ¿no? Cada persona que se está mencionando allí en el pasaje que yo estoy estudiando y cómo es descrita cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, Pablo, que es el apóstol, ¿no? Y así, en cada una de ellas. El qué también es importante porque nos hace notar el orden, o sea, qué sucedió o qué sucedieron, o qué está escribiendo, ¿no? ¿Cuál es el orden o qué ocurrió? Es más que nada relatar la historia, el qué, ¿no? La historia, si yo estoy estudiando hechos o los evangelios, que generalmente hay partes históricas. En la epístola de Colosenses, el qué sería qué está o qué había ocurrido o qué ocurrió con la iglesia, ¿no? El cómo también nos va a decir el tener que notar cómo la historia termina, es decir, todo lo que he visto, el qué sucedieron, el cómo termina, cómo actuaron las personas involucradas, ¿no? Cómo sucedieron las cosas. El cómo es importante, pero sobre todo también la última pregunta, el por qué. Mientras el qué me está narrando la historia, los hechos, las cosas que sucedieron, el cómo me está explicando cómo sucedió esto, cómo terminó esto, cómo actuaron, ¿no? Sus hechos, sus palabras, sus acciones. El por qué me va a hablar algo importante, más que sus palabras, ¿no? ¿Por qué ocurrieron estas cosas, ¿no? ¿Por qué habló esto? ¿Por qué escribió esto? ¿Por qué las personas le preguntaron esto? Por ejemplo, cuando estudiamos Corintios, ¿no? Corintios. A ver, ya, gracias por avisarme. El volumen me dicen que está un poco bajo. Espero que se pueda mejorar. Entonces, el por qué nos habla un poco más a detalle de por qué hicieron estas personas. El cómo me decía cómo lo hicieron, el qué me decía qué hicieron, pero el por qué me da una información adicional de por qué, cuál fue su motivación por la que escribieron esto, observaron esto, o hicieron esto, o preguntaron esto o aquello. ¿Ok? Bueno, ahí veíamos las preguntas también, ¿no? El dónde, acá en la carta del apóstol Pablo, solamente voy a leer la pregunta, ¿no? ¿Dónde se escribió la carta? ¿Dónde queda Colosas? La siguiente pregunta, también sería importante identificar un mapa que nos pueda graficar o identificar eh, de la parte donde yo estoy estudiando, ¿no? En este caso, Colosas, eh, tengo ahí un mapa donde está ubicada esta ciudad. También la siguiente pregunta era el cuándo. La pregunta para la epístola de Colosenses sería, ¿cuándo se escribió la carta?
¿no? Porque me está hablando del tiempo. Esas preguntas, eh, el- la primera pregunta que era el dónde, el cuándo, el, la pregunta va a depender de el texto que usted ha seleccionado, a, de que usted está estudiando. ¿Okay? En este caso de Colosenses, la pregunta sería, ¿no? ¿Cuándo se escribió la carta? Si usted está leyendo, por ejemplo, ¿no? Hechos, está estudiando Hechos capítulo 1, 2, entonces, ¿cuándo se celebraba el día de Pentecostés? Sería la pregunta, ¿no? O cuando Jesús está cenando en la última cena con sus discípulos, ¿cuándo cenaron? ¿No? ¿En qué momento? Etcétera. El quién o el quiénes, en este caso para la epístola de Colosenses, sería quién es el autor de esta carta. Y también recuerden que aquí se mencionan y se va a hablar un poco más de las personas involucradas, como el apóstol. También se menciona Epafras, entonces, ¿quién era Epafras? ¿No? También se menciona a Onésimo y a Tíquico. ¿Quiénes eran Onésimos? Y eso va a depender de los personajes que están involucrados en la porción del estudio que usted está realizando. ¿Ok? Estoy pasando un poco rápido porque esto ya lo hemos visto en las clases anteriores, simplemente estoy haciendo un resumen, refrescando las preguntas que habíamos sacado de Colosenses. Recuerden que si usted está haciendo otro estudio eh, a la par de Colosenses o a la par de estas clases, usted tiene que elaborar sus propias preguntas. Por si acaso tengo un grupo de WhatsApp que justamente se llama así, Método de Estudio Bíblico. Usted puede anexarse, el link, el enlace está ahí en la página de Facebook y se puede llevar una asesoría personal si es que usted está llevando otro libro, otro estudio, ¿no? Los días viernes o cualquier otro día que podamos tener, ¿ok? Entonces, ¿qué sucedió en la iglesia de Colosenses? Era la pregunta que nos hacíamos, ¿no? En la siguiente pregunta era el cómo. La pregunta sería, ¿cómo termina Pablo la carta? ¿No? Y la última pregunta, el por qué. ¿Por qué Epafras visita a Pablo en prisión? ¿Por qué Pablo escribe esta carta? ¿No? Por el amor que tenía a estos hermanos y sobre todo porque no quería que caigan en estas eh, filosofías, engaños, palabras persuasivas y huecas, ¿no? Del gnosticismo, del judaísmo, de las culturas orientales, que era toda una mezcla donde estaban en peligro la iglesia de Colosenses. Bueno, veíamos los propósitos de las preguntas. Las preguntas sí son importantes porque son llaves que nos abren las puertas al entendimiento, porque evitan la opción de leer superficialmente. Cuando yo hago y formulo mis preguntas, entonces me va a profundizar más, porque las preguntas son, nos ayudan a resolver problemas y a hallar respuestas, como hemos visto en las 6 preguntas, ¿no? Y porque las preguntas traen a la superficie lo que no es evidente, sino que justamente lo hago más profundo y voy sacando algunos detalles, información importante, ¿no? Propósitos de las preguntas en el estudio bíblico son 4. Entonces, bueno, aquí voy a pasar nada más, donde las 6 preguntas no solamente eran las únicas, sino que teníamos las 12 preguntas relacionantes. 12 preguntas relacionantes, ¿no? Como, ¿cuáles son las palabras claves que veo aquí? Que se recuerdan que ya anteriormente habíamos visto algunas palabras claves, aquí lo vamos a profundizar, por eso estamos en la etapa de observación profunda. Y es importante las palabras claves porque nos van a arrojar más detalle de lo que nos van a arrojar más detalle de lo que yo estoy observando, ¿no? De lo que estoy observando.
En este caso, en la epístola de Colosenses, las palabras claves son Cristo, Dios, Padre, fe, amor, esperanza, conocimiento, sabiduría, inteligencia, conocimiento, ¿no? Una vez más, fruto, el artículo el, refiriéndose a Cristo, cabeza, que Cristo es el todo, ¿no? O la plenitud, misterio. Entonces tenemos una lista de palabras claves que incluso en esa lista la podemos reducir a las que resaltan más la idea central o el mensaje central de la epístola de Colosenses. Y usted mismo tiene que identificar cuáles son esas palabras claves, ¿no? Para descubrir la lección clave se tiene que leer muchas veces. Ya esto lo voy a repetir siempre, ¿ok? No pretenda hacer un estudio bíblico sin leer o leer superficialmente o leer una o dos veces. Tiene que leer varias veces. Dentro de las 12 preguntas, perdón, sí, teníamos la número 2, ¿no? En este pasaje, ¿hay amonestaciones, mandamientos, advertencias, promesas? Bueno, habíamos identificado advertencias, ¿sí? De parte del apóstol Pablo a los colosenses, les advertía que nadie les engañe, que con las palabras persuasivas, que nadie les engañe con filosofías y huecas sutilezas, que nadie les juzgue y que nadie les prive de su premio. Como mandamientos también, ¿ya? Solamente voy a mencionar algunos, desde andar en Él, andar en Cristo, buscar las cosas de arriba, hasta el mandamiento a los miembros de la familia, ¿no? Hay mandamiento a las casadas, a los maridos, a los hijos, a los padres, a los siervos, a perseverar en la oración, a andar sabiamente, etcétera. ¿Ok? Todo esto ya lo hemos mencionado y lo hemos visto en las clases anteriores. Bueno, mientras vamos viendo las amonestaciones, sigo con los saludos a los hermanos que se están conectando y viendo de manera directa, online, esta clase. A nuestra hermana Alice, gracias hermana, dice que se escucha muy bajo. Bueno, pido sus oraciones para comprar un micrófono de mejor calidad y mayor resolución. Por ahora estoy utilizando el micrófono incorporado de la misma cámara, pero espero mejorar cada vez más en cuanto a la tecnología, ¿no? Para que en beneficio a los que escuchan tengan una buena recepción, no solamente de imagen, sino también de audio. Muy bien, en amonestaciones teníamos esta, ¿no? Cuando Pablo dice, si han muerto con Cristo, ¿por qué se someten a preceptos humanos y mundanos? Les está amonestando. Ojo, antes de continuar con las 12 preguntas, no necesariamente las 12 preguntas van a encajar a su estudio, es decir, cuando usted, por ejemplo, acá decía, no hay amonestaciones, advertencias, mandamientos, si usted no encuentra, simplemente se pone, no se encuentra esto, ¿ya? No forzosamente tiene que encontrar la respuesta eh, en su porción de estudio bíblico. ¿Ok? Pero como es la clase, no es el estudio de Colosenses, es la clase de método de estudio bíblico, entonces hay que pasar por estas preguntas. La siguiente, número 3, decía, ¿hay causa y efecto o razones? Muy bien. Como causa, sí identificado, cuando Pablo dice, ¿no? Si han resucitado con Cristo, la causa, ¿qué efecto debe producir? Busquen las cosas de arriba. Otra causa, si habéis muerto con Cristo, cuyo efecto es entonces vuestra vida está escondida con Cristo, ¿no? Buscar las cosas de arriba. Muy bien. La pregunta número 4 también, ¿hay cosas parecidas, comparaciones similares o contrastes? Otra vez, por ejemplo, en la carta de Colosenses no he encontrado esto, ¿ya? Comparaciones, contrastes o similares, ¿no? Pero sí les he dejado un ejemplo
de otros libros y de otro caso en especial que se va a encontrar en el Evangelio de Juan, capítulo 3 y 4. Por ejemplo, les decía, ¿no?, que en Santiago sí hay muchas de estas comparaciones y similitudes, o contrastes. Por ejemplo, el contraste entre el humilde y los ricos, el contraste entre la palabra de Dios, ¿no? Una similitud entre la palabra de Dios como un espejo. El, las comparaciones que se hacen entre el freno del caballo y las naves con lo que es la lengua, ¿no? Entonces, en el libro de Santiago encontramos mucho, como en Hebreos también, cuando se hace un contraste, una comparación entre el sacerdocio arónico o levita con el sacerdocio perfecto y superior de Cristo. En Gálatas también usted va a encontrar comparaciones y contrastes entre la ley y la gracia, entre Sara y Agar, etc. Pero lo que les había mostrado era las similitudes, ¿no?, que encontramos en Juan 3, capítulo 3 y 4, sobre Nicodemo y la mujer samaritana. Tienen ahí, ya se les explicó las similitudes que tenían, pero que también tenían algunas diferencias, ¿no? Y ahí lo que diferenciaba el uno con el otro. Repito, en el libro de Colosenses no he encontrado esto, pero sí les dejo como muestra o ejemplo de Nicodemo y la mujer samaritana. Y esto lo hago en mi estudio bíblico personal, ya hacer un cuadro. El 5 decía que si el autor usa para enfatizar, o qué está usando para enfatizar, en este caso las palabras, ¿no? Hay cosas repetidas, a veces, no siempre, pero a veces las cosas repetidas nos están diciendo algo que el autor quiere enfatizar y quiere que recordemos y tomemos en cuenta porque es algo muy importante. La repetición de ideas también, no solamente de palabras, ¿no? O frases dominan a veces la lección del autor porque quiere enfatizar esa enseñanza, ¿no?, o esa defensa, esa apología. En Colosenses Pablo usa mucho y enfatiza mucho en las palabras de como las que están acá, ¿no? Todo o toda, plenitud, sabiduría, conocimiento, completos, cabeza. El nombre de Cristo se repite muchas veces y el artículo él, refiriéndose a Cristo, sobre todo en el capítulo 1, también, porque ¿qué quiere enfatizar Pablo? Recuerden que la iglesia estaba en peligro de estas falsas doctrinas y eh, de esta herejía, ¿no? Y una influencia del judaísmo, de, de las culturas, del misticismo oriental, entonces, que minimizaban a Cristo y su obra redentora, diciendo que Cristo era un ser más que nos puede llevar al ser supremo, ¿no? Pero que también los ángeles y sobre todo el gnosticismo decía a través de un conocimiento trascendental, un conocimiento superior, ¿ya? No un conocimiento racional o irracional, sino más que eso, porque el gnosticismo decía que dentro de cada hombre hay una chispa interior que me lleva a conectar al Ser Supremo y que eso puede ser a través de un conocimiento trascendental y místico, que va más allá de lo racional o irracional. Y que Cristo era uno de los medios nada más. Entonces Pablo quiere enfatizar la supremacía de Cristo sobre todo lo creado y sobre como cabeza de la creación y cabeza de la iglesia, ¿no? A diferencia de Efesios, por ejemplo, que tiene algo parecido con Colosenses, Pablo quiere enfatizar el cuerpo de Cristo. Aquí en Colosenses, Pablo quiere enfatizar la relación de cabeza de Cristo sobre su creación, sobre todo sobre su iglesia. Entonces, esta pregunta es importante porque cuando he leído varias veces, entonces identifico qué está enfatizando el autor, ¿ok? Usando frases o ideas repetitivas. La pregunta 6 decía, ¿hay énfasis por espacio? Bueno, esto generalmente cuando leemos porciones largas como libros, ¿no? Como en este caso Colosenses, y el ejemplo se decía o se mencionaba de Lucas, como por ejemplo, eh,
del capítulo 1 al capítulo 2 pasan 30 años de la vida de Jesús, lo que compone el 8% del libro de Lucas. Del 3 al 19, 28, pasan 3 años en la vida de Jesús, lo cual compone 66% del libro, y el resto se habla de una semana de Jesús, lo que comprende el 25% del libro, ¿no? Y luego, en, el, en la epístola de Colosenses, bueno, hay dos partes bien marcadas. La parte, digamos, doctrinal, aunque todo es doctrina, donde se resalta la supremacía de Cristo, el capítulo 1-2, que abarca el 50% de la epístola, y capítulo 3 y 4, que más va a enfatizar la vida práctica en la supremacía de Cristo, que viene a ser el otro 50% del, del libro o la carta. ¿Ok? La pregunta 7 decía es que si hay preguntas y respuestas y cómo son usadas estas preguntas, como por ejemplo en Romanos, ¿no? Pablo va a usar muchas preguntas y muchas de ellas van a ser preguntas retóricas. ¿Qué pues diremos? Dice en capítulo 6.1, ¿no? O en el 15, ¿qué pues? O en 1 Corintios, ¿dónde está el sabio? Y así. Y en Colosenses, capítulo 2, versículo 20, Pablo decía, pues si habéis muerto con Cristo en cuanto a los rudimentos del mundo, ¿por qué otra vez, como si vivieses en el mundo, te sometes a preceptos, ¿no? Como no comas, no manejes, ni aun toques, etcétera? Entonces, las preguntas y respuestas que hace el autor es importante porque quieren enfatizar algo, ¿no? Quieren mostrarnos algo. Si usted tiene alguna pregunta con respecto a lo que a lo que estoy llevando del método de estudio bíblico o en su propio estudio bíblico personal, puede hacerlo a través de, de la página que estamos en vivo, a través de sus comentarios, y pueda darle yo respuesta o ayuda a sus comentarios, ¿no? O preguntas. Y esto es importante, que más adelante la clase de hoy corresponde a eso, ya que es mucho, así que no vamos a terminar quizás en 2 o hasta en 3 partes. Los conectivos importantes que está usando el autor son palabras que conectan, ¿ya? Dependiendo qué queremos identificar, ¿no? Son preposiciones, conjunciones como el pero, sí, para qué, así que y otra vez para qué, ¿no? Porque siempre hay una idea a revelar y el autor va a usar estos conectores eh, lógicos o importantes que no lo vamos a ver a lo largo de toda la Biblia, lo vamos a ver si es que el autor lo usa. En este caso Pablo va a hacer uso, o en el Nuevo Testamento se hace mucho uso de estos conectores. El conector pero va a introducir un contraste, ¿no? Va a contrastar esto, pero aquello, ¿ok? El sí va a introducir una condicional, ¿no? Esto sí, aquello, ¿ok? El para, el por qué y el así que va a introducir razones, ¿no? Pido esto para, o porque quiero que esto se haga, o así que, por esta razón, ¿no? Y el para que introduce propósito, ¿ok? Como por ejemplo en el capítulo 1, verso 10, ¿no? Cuando Pablo ora de que sean llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, ¿para qué lo hace Pablo? Él mismo lo explica, para que andéis como es digno, ¿no? En realidad hay 3 razones ahí que identificamos o propósitos para qué Pablo oraba de esa manera por los colosenses. Entonces recordemos, el pero introducía un contraste, ¿no? Cuando dice en el 1.26, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. Cuando dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades,
pero, ¿no? El contraste. Antes había sido oculto, pero ahora ha sido manifestada a sus santos, ¿no? Haciendo un contraste entre lo que estaba oculto y lo que ahora es revelado o manifestado. El pero en el 2.17 también habíamos identificado, por tanto nadie juzgue en comida o en bebida o en cuanto días de reposo, perdón, 17, ¿no? O luna nueva o días de reposo, todo aquel es sombra de lo que había de venir o de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? Y ahí vemos el contraste entre lo que había de venir o la sombra y el cuerpo, ¿ok? Como en los demás versos también. La pregunta 8, si está usando, bueno, los mismos conectivos importantes, ¿no? El pero ahora dejad, dice el capítulo 3, verso 8. ¿Y qué está contrastando ahí? Bueno, entre lo que vivíamos en antes, ¿no? O según el contexto anterior del verso 1 al 3 del capítulo 3, que pues ya hemos resucitado, ya hemos muerto con Cristo, nuestra vida está escondida con Cristo, pero ahora dejad, ¿no? Haciendo ese contraste. Él sí introduce una condicional, como veíamos en el 3.1, si pues habéis resucitado con Cristo, ¿no? La condicional es que sí hemos resucitado con Cristo. El para, el porque y el así que nos introducía razones. Cuando Pablo está orando por ellos en el verso 10, dice para toda paciencia y longanimidad, para la razón, ¿no? Porque en él, dice verso 16, porque en él fueron creadas todas las cosas. La razón es que él es la imagen del Dios invisible. Para presentaros, dice el capítulo 1, verso 22, ¿no? En su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha, ¿no? La razón. Y así, hemos visto cada uno de ellos. En la clase de hoy vamos a ver muchos más, ¿ok? No se me asusten, recuerden que es trabajoso pero no difícil. Con paciencia vamos trabajando y vamos identificando estos conectivos importantes, ¿no? Como el para qué, que introducía propósito, recuerden, ¿no? Para que andéis, para que anuncie, para que sean consolados, para que nadie os engañe, para que el Señor, capítulo 4, verso 3, ¿no? Para que lo manifieste cómo debo hablar, para que sepáis, para que estéis firmes. Entonces, todo esto para que nos está diciendo el propósito y de acuerdo al contexto lo vamos identificando. El 9 nos decía si hay algo importante en la construcción gramatical, como verbos y sus tiempos. Ahora, esto es algo importante que a veces muchos lo obvian y producto de eso sacan doctrinas erróneas, ¿no? Como por ejemplo en Efesios 1.13 dice, fuisteis sellados. El verbo y el tiempo, o cuál es el verbo, el ser, ¿cierto? Pero está en qué tiempo, en tiempo pasado. Fuisteis sellados, no dice serán sellados, ¿no? Sino que fuisteis, ¿en qué momento? Según el contexto, en el momento de haber aceptado el Evangelio, en el momento de haber creído en Cristo, fuimos sellados con el Espíritu Santo. En contraste a la doctrina de la pérdida de salvación que dicen no que no, sino que tú tienes que recibir recién la llenura, ¿no? La manifestación del Espíritu Santo. No, el texto dice ya fui sellado con el Espíritu Santo, o sea, ya tengo al Espíritu Santo. Como por ejemplo, 1 de Juan, capítulo 5, verso 11, dice, ¿no? Nos ha dado vida eterna, no dice nos dará, dice ya nos ha dado. O en nuestra propia epístola que estamos estudiando en el 2.20, dice, pues si habéis muerto, no dice que algún día
serán muertos en Cristo. Ya habéis muerto. El 3:1, otra vez, habéis resucitado. Otra vez, verso 3, porque habéis muerto. ¿Cuál es el verbo y cuál es el tiempo? El ser en tiempo pasado, ¿no? Tan importante es este detalle de la pregunta 9 porque eso a veces las personas no notan este detalle, el verbo y el tiempo en que se va refiriendo y por eso pueden ir al error doctrinal, ¿no? Y decir cosas que la Biblia no dice. Y tan sencillo a veces es refutarles porque tú vas al texto, como tú ya estudiaste, ya lo leíste varias veces, te has dado cuenta de estos detalles, ¿no? Que marcan mucho la diferencia. ¿Cuál es el tenor o género? Por ejemplo, el tenor o el género en que escribe Pablo es diferente al de Pedro, al de Juan, al de Santiago, etcétera, ¿no? El tenor de esta carta de Colosenses que hace Pablo es más para una advertencia, es cristocéntrico y es de género doctrinal. Ya vamos terminando el repaso, no se preocupen, ya empezamos con la clase de hoy. Es importante la forma literaria, ¿sí? Cuando se muestran figuras literarias como símiles, metáforas, hipérboles o alegorías. Y el 4 es tener la estructura general del pasaje, o en este caso de la epístola, ¿no? Que les he mostrado aquí. Bien, ahora sí, lo que nos corresponde a la clase del día de hoy. ¿Listo? Que es conectivos lógicos para la observación. Conectivos lógicos para la observación. ¿Por qué vamos a hablar otra vez de los conectivos? Porque es importante. Si yo no identifico estos conectivos lógicos, entonces me voy a perder de muchas cosas y puedo ir al error doctrinal incluso, ¿no? Entonces tenemos acá el primer grupo de conectores lógicos. El primero es conectivos de contraste. ¿Qué quiere decir contraste? Va a comparar o contrastar una cosa con otra, una idea con otra, una persona con otra, ¿no? Significa que es el contraste diferente que. Y los conectores de contraste, por hoy día vamos a ver este grupo de conectores, con los ejemplos obviamente de los versos, el o los, perdón, los conectores, pero, pues, mucho, mucho más, perdón, no obstante, aún, ya, de otra manera, sino que. ¿Ya? Todos ellos son conectores de contraste, es decir, diferente que, nos van a mostrar algo diferente que otro. Tenemos entonces en Colosenses 1:26, se identifica el primer conector de contraste. 1:26, donde dice Pablo lo siguiente, ¿no? El misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora ha sido manifestado a sus santos. ¿Qué se está contrastando? ¿Cuál es diferente? ¿Qué es diferente de otro? Bueno, el misterio que estaba oculto, pero el contraste ahora ha sido manifestado. Algo que estaba oculto, algo que es manifestado, ¿no? Ahí tenemos el primer conector de contraste. ¿Y cuál es, dicho sea de paso, cuál es ese misterio que estaba oculto, pero que ahora, en contraste, ahora ha sido manifestado a los santos? Bueno, según el contexto, verso 27, a quienes Dios quiso dar a conocer, ¿cuál? Ese misterio, ¿no? Las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles,
o sea, entre la iglesia gentil, ¿no? Incluyendo a los colosenses, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, ¿no? Y según el contexto del capítulo 1, que Él es la cabeza, que Él es preeminente o superior, supremo a todo, ¿no? También el otro conector de contraste, capítulo 2, verso 17, hablando de la sombra y el cuerpo, ¿se acuerdan? Todo aquello, la sombra de lo que había de venir, ¿no? Contrastando ahora con el cuerpo. Entonces, esa sombra es lo que, según el contexto, es lo que encontramos en el Antiguo Testamento. Por eso dice el verso 16, por tanto, nadie juzgue en comida o en bebida o en días de reposo, luna nueva, ¿no? O días de fiesta. ¿Quiénes practicaban estas cosas en el Antiguo Testamento? Luna nueva, días de reposo, días de fiesta. ¿Se acuerdan a quiénes se les había ordenado cumplir todas estas cosas? Sí, al pueblo hebreo, al pueblo de Israel. Entonces, esta era una influencia de los judaizantes, ¿no? A celebrar esto. Y el autor, Pablo, dice en el verso 7, por lo cual, todo lo cual es sombra de lo que había de venir, en contraste a lo, pero, por eso dice, pero el cuerpo es de Cristo, ¿no? El cuerpo es de Cristo, ¿ok? Entonces, ahí tenemos los dos conectores, en el 1.26, el pero, el contraste en el 2.17. En el 2.23 también de Colosenses, ¿ok? 2.23, que nos dice, tales cosas tienen en la verdad cierta reputación de sabiduría, en culto voluntario, en humildad y en duro trato del cuerpo, pero, en contraste, no tienen valor alguno contra los apetitos de la carne. Así que era en vano lo que ellos estaban tratando de hacer o ser influenciados, ¿no? Por los judaizantes o el gnosticismo, con un falso ascetismo que era justamente el duro trato del cuerpo. Pero en contraste no tienen ningún valor contra los apetitos de la carne, más bien satisfacen los apetitos de la carne. O el 3.8 cuando dice, pero ahora dejad también. El pero me está contrastando a una vida que está escondida con Cristo, a las cosas que debo dejar también. Entonces, aquí vemos el primer grupo de contraste. Recuerden el pero. También tenemos otro ejemplo en Efesios capítulo 2, versículo 3 y 4. El pero también, ¿no? El contraste. Cuando dice el verso 3, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida. ¿Cuál es el contraste? El tiempo en que vivíamos en nuestra carne, haciendo la voluntad de nuestra carne, en nuestros pensamientos, éramos hijos de ira. Pero Dios, ahora que es rico en misericordia, nos da vida juntamente con Cristo, ¿no? Ahí está el contraste entre la vida sin Dios y la vida con Dios, o la vida que Él nos da con Cristo. Ahora sí, el otro conector de contraste, conector lógico, claro, de contraste, es en la misma epístola de Colosenses, capítulo 2, verso 20. Cuando dice, pues si habéis muerto con Cristo, ¿no? El pues también es un conector de contraste. Me está diciendo
el contraste entre que si yo he muerto con Cristo, pues si habéis muerto con Cristo, ya habéis muerto. ¿Por qué te sometes otra vez en los rudimentos de este mundo, ¿no? Y te sometes a preceptos que vemos ahí en la lista. También en capítulo 3, verso 1, si pues habéis resucitado con Cristo. Verso 5, haced morir pues lo terrenal en vosotros. Verso 12, vestíos pues como escogidos de Dios, no como el viejo hombre, ¿no? Sino como escogidos de Dios. Ese contraste. O cuando vemos en Gálatas 5:16, no se preocupen, ya vamos a terminar esta parte, por eso les digo, vamos a tener que hacer una, dos o tres partes. Seguimos con Gálatas 5:16, cuando Pablo dice, digo pues, andad en el Espíritu. En contraste a que, según el contexto, ¿no? Pero si os mordéis, os coméis unos a otros, mira también que no os consumáis unos a otros. Digo pues, en contraste a eso, ahora anden en el Espíritu y no en los deseos de la carne. O cuando Pablo dice en Romanos capítulo 5, verso 18. Así que, dice, a ver, Romanos 5:18, así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida, ¿no? Bueno, ahí el 8 me parece. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Bueno, voy a corregir ahí ese verso, debe ser otro, pero ahí vemos el conector lógico de contraste. El mucho más también, en Romanos 5:9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre. ¿Cuál es el contraste? ¿No? En que Dios ha mostrado su amor, en que siendo un pecador Cristo murió por nosotros, mucho más, ya estando justificados en su sangre, por él seremos salvos de la vida. No solamente murió por nosotros, sino mucho más seremos salvos, siendo ya justificados, salvos de la ira, ¿no? Al mismo el verso 10 también. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. El contraste en que fuimos reconciliados, aun siendo enemigos, mucho más ahora, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Dos pasajes más para ver otro ejemplo de contraste en Filipenses capítulo 2, versículo 12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. ¿Cuál es el contraste? Que habían obedecido en su ausencia, perdón, en su presencia, mucho más ahora en contraste, ahora en su ausencia, ¿no? Y Efesios 3:20 también es un ejemplo claro de este conector lógico de contraste. Capítulo 3, verso 20, cuando dice, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, ¿no? Mucho más, contrastando lo anterior con lo de ahora, ¿no? Según el poder que actúa en nosotros. Muy bien, hermanos, entonces de esta manera estamos viendo en esta clase los conectores lógicos. Y el primer grupo que hemos visto es el conector lógico de contraste. Hay muchos más ejemplos, pero quiero dejarles con esto, o hay muchos más versos, perdón, pero quiero dejarles con esto para que tome usted nota, lo esté poniendo en práctica en su estudio bíblico personal o en la misma carta de Colosenses. ¿Okay?
No se olvide, si usted desea una asesoría personal sobre el estudio que usted está realizando, lo puede hacer a través del WhatsApp. El enlace del grupo de WhatsApp Método de Estudio Bíblico está en la misma página, ¿ok? Y usted puede enlazarse y los días viernes en la tarde estamos teniendo la clase, pero podemos acomodarnos en algún otro horario si es que desea alguna asesoría personal o tiene alguna pregunta, ¿ok? Bueno, por lo pronto, no han preguntado los hermanos conectados en el Facebook, seguramente, o espero que hayan entendido, o recién están de repente asimilando toda esta clase, seguramente más adelante van a tener preguntas, ¿ok? Lo pueden hacer, yo con mucho gusto les voy a estar resolviendo sus preguntas o lo que usted desea saber o en alguna asesoría. No se olvide también visitar la página o el canal de YouTube Estudiando la Biblia y donde se va a estar subiendo también las clases, cada una de manera ordenada para el método de estudio bíblico personal. Así que hermanos, muchas bendiciones, muchos éxitos, a trabajar, separe siempre un tiempo para el estudio bíblico de manera personal. Gracias a Dios y gracias a ustedes también se ha hecho esta transmisión. Bendiciones, será hasta otra oportunidad si Dios así lo desea.